Me encanta cuando uno puede recibir palabra y aferrarla y tomarla y determinarse en eso, porque la palabra de Dios es poderosa, ¿sí? No hay nada que pueda ir contra eso, ¿sí? El nombre de Cristo es por sobre todo nombre, y la palabra también, ¿sí? Entonces, cuando recibimos palabra, cuando tenemos alimento sólido, estamos contentos en este sentido, no porque la palabra nos acaricie, porque como decía Laurita esta mañana, muchas veces nos exhorta, ¿sí? Pero qué bueno que sea el Señor el que nos sacude y no que sea Satanás, ¿verdad? Porque Él nos está dando la oportunidad de crecer. Amén. Así que primero vamos a leer una palabra que está en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 25, del verso 14 al 30. Igual yo sé que es mucho, pero lo vamos a parafrasear, ¿sí? Dice la palabra de Dios: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Se acercó al que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos entregaste, aquí tiene lo que he ganado, otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste y he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero acercándose también el que había recibido 1 talento, le dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento que me diste. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío y con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a quien tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes. Ya está, nos vamos, ¿verdad? Porque acá está todo explicado, ¿sí? Pero saben que el Señor venía hace un tiempo trayéndome una palabra, ¿sí? Al pensamiento. Y la palabra era visión, visión. Y yo preguntaba y le decía al Señor: ¿qué será esto, no? Visión, visión. Y después me traía otra palabra que era posición. Posición, ¿no? De posicionarse. Bueno, la recibí,
no tenía que estar hoy acá predicando, ¿sí? Iba a estar otro de los hermanos de la iglesia. Y bueno, por una decisión, él tuvo su bebé, su señora, hace muy poquitito. Entonces ya regresó hoy, pero a congregarse, y ya va a estar predicando el mes que viene. Entonces yo tomé el desafío de traer, dije, bueno, Señor, me diste una palabra, voy a llevar esta palabra. Primero la palabra fue para mí. El Señor quería saber, como decía Soledad esta mañana, ¿no? Nosotros no traemos una palabra que no hayamos vivido, ¿sí? Esta mañana se conmovía Leti también porque decía, yo estoy yendo por ese lugar también. Es lo que el Señor me está diciendo. Pero es porque primero nos hace pasar por ese lugar, ¿verdad? Entonces yo también me replanteaba si tenía visión, si había recibido visión, de qué manera me posiciono, ¿sí? Y me empecé a hacer esas preguntas. Donde hay sueños, ¿sí? Nada te puede detener. Podemos ver en esta parábola que hay muchas enseñanzas. Por encima de todas las cosas es lo que Dios nos entrega a cada uno, ¿no? Dice su palabra que los dones son a todos repartidos, a todos, ¿sí? No hay acepción de personas, sino que todos venimos con dones entregados por Dios para proclamar su grandeza, su nombre, ¿sí? Para alcanzar los sueños y los proyectos, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas, hablando de esta parábola de la que hablaba Jesús, vemos que hay un accionar. Aquel que tiene sueños que nunca llega a realizar o que está sentado cómodamente, es muy difícil que vaya a concretar algo. Eso se llama hacer castillos en el aire. Se llama simplemente soñar, ¿sí? Pero cuando uno tiene los sueños depositados con una visión de parte de Dios, ese sueño llega a buen término. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Soñar por soñar, dijera un refrán, no cuesta nada. El tema es de dónde provienen esos sueños y esos proyectos que tenemos. ¿Salen de nuestro interior, de nuestro propio intelecto? ¿Sí? ¿O vienen de parte de Dios? Cuando el sueño viene de parte de Dios, demorará más, demorará menos, pero el que se encarga en llevarlo al cumplimiento es el Señor a través de tu vida, con tu determinación, ¿sí? Y con tu entrega. Amén. Por eso volvemos a repetir que en esta parábola que relató Jesús hay un accionar, hay una tarea. Cuando el Señor le entrega a sus siervos los talentos, cuando elige a estos 3 hombres para entregarle los talentos, se los da con un fin, ¿sí? Entonces, ¿cómo accionaron ellos? No se quedaron quietos, trabajaron, se esforzaron. No era para ellos. Y lo que Dios nos entrega tampoco es para nosotros, ¿sí? Tiene un plan divino, es un plan perfecto, pero es un plan divino, porque no es que me va a beneficiar a mí, sino que impacta todo lo que Él quiere alcanzar, ¿sí? No es un sueño que me entrega a mí, para que yo me satisfaga. Es un sueño que impacta, que salpica a otros, ¿sí? Fíjense que estos 2 siervos que obraron bien, los 2 primeros, se esforzaron, trabajaron, ¿sí? Y lo que ellos tenían no era para ellos, ¿sí? Se lo entregaron a su Señor, lo que les dio y lo que produjo. Pero el otro le devolvió lo que el Señor, su Señor, le había entregado, pero con miedo. No hizo nada. Si quieren, puedo agregar un modismo, ¿sí? Se sentó a esperar que las cosas se hicieran por sí solas.
Guardó el talento. Acá la palabra de Dios dice, cavó y lo escondió en un hoyo. Bueno, diríamos, lo guardó en el bolsillo, ¿sí? Y se quedó esperando que a su señor volviera. Y se lo volvió a entregar como se lo dio. Perdió tiempo, no se esforzó, no produjo. Para eso hay una palabra. Y la palabra es negligencia, ¿sí? Y la negligencia se condena. No trae nada bueno. Amén. Y tampoco tiene que ver con que todo te vaya bien y por eso vas a hacer lo que Dios te pide que hagas, ¿sí? No tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que recibiste de parte de Dios. O si quizás todavía no le recibiste, con ese hambre de buscar lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en Efesios 2:10. Dice la palabra de Dios, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. ¿Cuántas personas tienen a Cristo en su corazón? Levántenme la mano, a ver. Bien. Hay algunos que no levantaron porque vienen, ¿no? ¿Sí? Levánteme la mano otra vez, a ver. ¿Cuántas personas tienen a Cristo en su corazón? Que hago un paneo. No me levanten la mano tímidamente. Acá, yo, ¿no? Así, no. Acá. Estoy convencida de que tenés sueños, propósito de parte de Dios. El tema es qué hacemos con eso que Dios nos dio. La palabra de Dios, vuelvo a repetirla, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Tu destino, tu propósito, el plan divino, el plan perfecto de parte del Señor ya está escrito. Está trazado. Tiene la dirección, tiene el rumbo para que vos te posiciones y andes en ellos. ¿Sí? Otra versión dice, para la gloria de su nombre, para darle gloria a Él. Fuiste creado con el propósito de Dios y sabes que hasta que no descubras cuál es ese propósito que está determinado para vos, siempre va a haber un vacío en tu alma. Porque solamente puede ser llenado por eso que Dios determinó para tu vida. Podrás distraerte, podrás ponerle un montón de cosas, ponerle el nombre que quieras, pero hasta que no sea Dios indicándote el rumbo, vas a estar completamente vacío. Y ese vacío pesa, porque por más que lo llenes con otras cosas, nada te va a complacer, nada te va a completar. No podemos minimizar, ¿sí?, esta importante realidad. Tenés que posicionarte en esa visión que Dios tiene para tu vida y tenés que posicionarte en esta verdad. Soy obra de sus manos, ¿sí? No importa, pero no por restarle mérito a tu vida. No importa la circunstancia y no por minimizar algún tipo de dolor, sino que si vos te determinás de que sos hechura de sus manos y entendés que tenés un plan perfecto y un propósito, como decía hoy Soledad en el tiempo de la intercesión, estamos puestos para hacer lumbreras, para orar por aquellos hermanos, vecinos, parientes, familia, ¿sí?, para que puedan ser libres, para que puedan ser sanos. Es determinarte y posicionarte en esa autoridad. Vos
y yo somos ese producto de la visión de Dios. Y Él te ama de tal manera, me ama de tal manera que no quiere dejarme como estoy. No deja las cosas por la mitad, sino que Él las completa. Amén. ¿Sabes que la visión de Dios no está completa? Necesita una parte fundamental, que es que seas vos que le permitís completar tu vida. Necesita esa parte fundamental que le des toda la autoridad para que Él pueda transformarte por completo, valga la redundancia. Necesita de tu autoridad. No puede hacerlo si vos no se lo permitís. No se impone porque es un caballero, ¿sí? Por eso no lo puede hacer, ¿sí? Eso es una realidad. Fuiste creados para buenas obras y allá afuera, como decía hoy, la vuelvo a nombrar a Soledad, necesitan esas luces, necesitan esas lumbreras que iluminen esa oscuridad donde la gente está sumergida, la gente no sabe dónde ir, la gente está con depresión, angustiada, atada, enferma y necesita de esas luces que Cristo hizo para que impacten en este mundo, para que lo transformen a este mundo. Por eso nosotros no podemos vivir sin visión después de haberlo conocido a Dios. Después de haber conocido a Dios y entender la revelación, la visión de Dios, por más circunstancia adversa que se interponga en tu vida, no hay manera de que se detenga el propósito. ¿Sí? Y no tiene que ver con que todo te resbala y no vas a sufrir y ya no te duele nada. No, no. Tiene que ver con que nada te detiene, porque sabes que hay un plan y un propósito mayor para cualquier dolor y para cualquier situación. Amén. Saben que la acción antes de la preparación es sinónimo de desastre. Ponerme a hacer algo sin saber qué es lo que voy a hacer es un desastre, ¿sí? No va a salir nada bueno de eso. Y como ejemplo, me trajo a la memoria el Señor a José. Cuando era pequeño, él tenía sueños, revelaciones de parte de Dios, pero en esa inocencia, ¿sí? En esa falta de aprendizaje, en esa falta de experiencia, él se los contaba a sus hermanos, a sus papás, con mucha alegría, ¿sí? Cada uno de sus sueños que Dios le daba. Y eso despertó en sus hermanos el odio, el resentimiento, el celo y aún al punto de querer matarlo, ¿sí? De hecho, lo vendieron como esclavo. No había preparación. Estaba el sueño, pero no estaba la preparación, ¿sí? Pero aunque ese mal tan grande que habían derramado, que habían desatado sobre José, ¿sí? Se quiso instalar en su vida el bien mayor, que es el poder absoluto, el plan perfecto de parte de Dios, fue lo que venció, porque había un propósito eterno, ¿sí? Que el Señor había implantado en José y tenía un fin: bendecir a todas las naciones de la tierra, del mundo conocido hasta ese tiempo. La hambruna, la escasez, había un plan, pero tenía que haber una preparación de antemano. Amén. Por eso, aprovechando que somos todos iglesia y quizás la gente que hoy nos visita por primera vez en algún momento lo conoció, yo quiero decirte que hay un sueño de parte de Dios para tu vida. Y quizás algunos que están sufriendo y quizás algunos que están con enfermedades o con problemas familiares, hay un plan perfecto de Dios para tu vida, pero que no tiene que ver solo con vos.
hay un bien mayor, donde Dios se quiere glorificar y donde te hace protagonista, donde te hace parte, pero necesita que le des la autoridad. Por eso te pido, ¿sí?, promediando la palabra, que empieces a recordar cuál es el sueño de parte de Dios que en algún momento de tu vida el Señor te entregó. Hay un sueño, está ahí. Quizás está un poco nublado por las lágrimas, por el dolor, pero el sueño todavía está intacto. Y el único que lo puede sacar de ahí es el Señor y no lo va a quitar. Amén. Amén. Qué pocos amén, ¿eh? Bien. Vamos a la palabra de Dios que está en Filipenses 2:13. Dice la palabra de Dios, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. La visión es exactamente una prolongación de la visión de Dios. La visión que Dios puso en mí es Dios mismo obrando en mi vida. Amén. Pero a veces nos faltan las fuerzas para llevar a ese sueño al fin determinado. Y en su palabra el Señor dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Que podemos ir a sus pies cuando nos faltan fuerzas, cuando se nos nubla la visión, cuando perdemos el ánimo, cuando no tenemos ganas. Es Él el que nos da el querer como el hacer en su perfecta voluntad. Amén. La visión no depende de nosotros haciendo algo, sino de Dios haciendo algo en nuestras vidas. Y saben que una de las cosas que aprendí en estos días, ¿sí?, es que la visión espiritual no va separada de la visión natural, ¿sí? Cuando Dios te da una visión, es integral, es espiritual y es natural. Y buscaba un ejemplo, y el mejor ejemplo que se me ocurrió es una carrera, ¿verdad? Cuando uno se dispone a estudiar una carrera, a pesar de las adversidades, de la falta de recursos, de los tiempos, de la edad, de las situaciones adversas, cuando Dios tiene un plan perfecto en tu vida, aún lo natural se doblega a su favor. Porque Él imparte sabiduría, imparte conocimiento y te lleva a vos a alcanzar ese anhelo en el que te determinaste a caminar. Es una visión integral. Es espiritual primero, pero también es natural. Porque te capacita, ¿sí? Porque te hace abrir puertas donde no las hay. Y le voy a pedir a Florcita que me pongas la primera foto. Esta foto que voy a poner, que va a poner Flor, es una cocina. Y pedí permiso para poner esta foto. Pero ¿saben por qué pedí permiso? Porque me goza el corazón ver cómo los hijos de Dios alcanzan su propósito eterno. Pero esto de una cocina no es propósito eterno, no. Yo conozco las vidas de estas personas. Cuando le dijeron que sí al Señor, cuando se determinaron a consagrarse, a santificarse, a renunciar, y no porque no tuvieron luchas, y no porque algunas veces no cayeron, sino porque se levantaron y decidieron seguir a Dios por encima de todo. Sin trabajo, con enfermedad, con uno de sus hijos internado, con adversidad, determinándose a seguir una carrera, a estudiar, sin trabajo, vuelvo a repetir.
En uno de estos días, no sé si ayer o anteayer, charlábamos con los dueños de este lugar. Y la hermana me decía, la casilla nos está echando. Ahora te voy a pedir que pongas el videíto. Los dos. Son 2 segundos. Mientras miraba este video, mi corazón rebosaba, porque miraba al Dios fiel, ese mismo Dios fiel en el que ellos creyeron. Y usted me va a decir ahí, bueno, pero por ahí recibieron un dinero extra. No. Ellos se determinaron a creerle a Dios, a apartarse de lo malo y a seguir lo bueno, a enfocarse en la visión de Dios para sus vidas y establecerse y pararse ahí. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. Y quería conseguir un montón de fotos y un montón de testimonios que los tengo en mi corazón, ¿sí? Quería conseguir las carpetas de Leticia estudiando su carrera en medio de lágrimas y recibiéndose y que le entregaran un título, entendiendo que tiene un Dios superior que la ama, que la afirma todos los días, que no la desampara, que la acompaña. Abrazando a mis hermanos cuando compraron su casa y le habían robado 2 o 3 veces y los habían estafado, pero se decidieron a creerle a Dios. Y sin dinero y sin trabajo. ¿Y qué hace el Señor? ¿Les dejó una bolsa de plata? No, ellos se santificaron, decidieron creerle a ese Dios. Eso es visión. Es no apartarse de Él, es seguirlo a Él a pesar de Él. Es cerrar la boca cuando muchas veces tengo ganas de abrirla para no contaminarme. Es confiar en la autoridad delegada. Es no ser rebelde, es no ser caprichoso, es ser sujeto, es doblegarme ante su presencia, es decidir por Él 1 y 1000 veces, es creerle a Él. Eso es visión, eso es posición. Porque cuando vos tenés una visión y tenés una posición, el enemigo va a venir a doblegarte, pero no va a poder, porque vas a ser como ese árbol plantado a las orillas de las aguas, que da fruto en todo tiempo, porque eso es palabra de Dios. Cuando uno se aferra a esa visión, tiene palabra de Dios constantemente, y por eso no hay nada ni nadie que lo pueda doblegar. Solamente nos doblegamos ante Dios. Amén. Y una de las cosas que experimenté a través de eso, en estos días, a través de esta visión, posición, yendo y viniendo a los hospitales, a los médicos, acompañando a un familiar, a familia. Había personas exaltadas, intentando abrir puertas a través de la violencia física, verbal, ¿no? Y yo hacía silencio, ¿no? Silencio mientras miraba todo el panorama y hacía silencio. Y pensaba en mi interior mientras observaba todo eso, cuánta violencia natural, ¿sí? La violencia natural es imponerse sobre algo o alguien a través de la fuerza. Y me hacía el Señor testigo de eso, de que había personas que se querían imponer a través de la fuerza sobre otras personas, ¿sí? Entonces el Señor me decía esto a mí: la violencia que necesitas es violencia espiritual. Dije yo, ¿qué cosa, no? ¿Qué será esto de la violencia espiritual? Es determinarse a posicionarse, permanecer y no caer,
Aferrarse a la verdad de la palabra y de sus promesas a pesar de. Y no solo es lo que Él me da, sino es lo que yo estoy dispuesto a renunciar, es lo que estoy dispuesto a entregar. Porque a veces me es muy cómodo pararme en mis caprichos y en mis dichos, porque son mis verdades, pero esas son verdades naturales y un hijo de Dios no necesita verdades naturales, necesita verdades espirituales, donde aferrarse, donde pararse, ¿sí? Y saben que Dios me dio la oportunidad a lo largo de esos 4 días que veía la violencia y veía. Entonces me determiné, ¿no?, a dar ejemplos y a hablar de la palabra de Dios con ejemplos a estas personas que por ahí están acostumbradas a la violencia natural. Entonces yo hablaba de la palabra de Dios y ejemplos pequeños, ¿no? Y le decía a estas personas, esto es violencia, no la que vos querés hacer, porque la que vos querés hacer no te lleva a ningún lado. Pero esta violencia es la que va a dar respuesta, porque es la que uno como hijo de Dios ejerce sobre Satanás, sobre los demonios, con la autoridad que nos da como hijo de Dios. Amén. Y quizás a veces llorando o penando por nuestros dolores, por nuestras angustias, nuestras tristezas, nos hemos puesto un poquito vagos con respecto a la violencia espiritual. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes o los violentos lo arrebatan. Y yo en esa foto te quería mostrar que ahí había unos violentos espirituales, porque no se conformaron a vivir como vivían, no se conformaron cuando se quedaron sin trabajo, no se conformaron cuando sus hijos cayeron enfermos, sino que le creyeron a Dios y a su palabra. Y ahí está la respuesta, con esfuerzo, con fe, con santidad, con determinación, están plasmando lo que Dios les prometió. Amén. Y no es de hace mucho esta foto, es hace unos 2 días. Pero no quería dejarme la oportunidad de poder compartirlos con ustedes porque la verdad que yo sentí muchísima alegría cuando lo vi. Vamos a la palabra de Dios, a Juan, capítulo 15, el libro de Juan, capítulo 15, y el verso es 5. Y lo que estoy leyendo es palabra de Dios. Y yo cuando leo la palabra de Dios, y es Jesús mismo que lo relata, es doblemente el peso para mí. Y esto es lo que dijo Jesús: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Así que si vos estás acá y en algún tiempo conociste al Señor y el Señor te trajo a sus pies en este día, yo quiero decirte que este es el tiempo que Él te vuelve a aferrar a Él. Separados de Él no podemos hacer nada, pero su palabra dice que si permanecemos aferrados a Él, podemos llevar mucho fruto. Amén. Esta es una fórmula perfecta, porque es mi garantía de que si yo estoy aferrada a Él todos los días, podré caer, pero sé cómo me tengo que levantar. Podré errar, pero sé que tengo que ir corriendo a arrepentirme. Amén. Dijimos que el Señor te ve de una manera integral. Dios te posiciona en lo espiritual para que te desarrolles en lo natural. Por eso es tan importante no tener una mentalidad escasa, no tener una mentalidad mediocre, sino que tus sueños y tus proyectos a través de Dios sean grandes, que no tengas temor, que no te conformes, porque Él conoce todas nuestras necesidades y sabe muy bien
todo lo que necesitamos, ¿sí? Y vuelvo a repetir, es importante cómo es nuestra mentalidad, porque según cómo sea nuestra mentalidad, de esa manera te vas a extender. ¿Y sabes qué es lo más grave de tener una mentalidad miserable o escasa? Que no queda en vos, sino que te prolongás en otros. Y eso es lo más triste, ¿sí? Que impregnes a tu descendencia, pero la impregnes mal, ¿sí? Eso es lo más grave. Hacer fuerza con violencia espiritual para deshacerte de estructuras, de argumentos, ¿sí? Para ser libre, ¿sí? Otro de los enemigos es la duda o el temor, de los enemigos de la visión, ¿sí? Una mentalidad escasa, una mentalidad mediocre, una mentalidad con duda, con temor, son enemigos de la visión, porque no te permite andar en ella ni aferrarte a ella. Y Satanás lo sabe, y te desestabiliza, y te llena de miedos, y te acobarda. Y tomé como ejemplo la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios, saben que ellos creían que con que ellos decidieran en el corazón aceptar la verdad de la cruz, de la resurrección, aceptar la verdad de Cristo era suficiente. O sea, te amo con el corazón, pero no con el cuerpo, ¿sí? Leía un estudioso que hablaba de esto. Pablo los exhortaba porque ellos 2 por 3 estaban sumergidos en el pecado. Entonces ellos decían que no, que ellos amaban a Dios, que ellos habían elegido a Dios, pero no se les era revelado que era un todo. Entonces vivían cayendo en pecado, vivían haciendo lo malo, ¿sí? Satanás había encarnizado esas mentiras sobre su entendimiento. Por eso es necesario una entrega total, no parcial. Yo no le puedo entregar un pedacito de mi vida, ¿sí? Imagínate que si viendo todo, si Dios nos permitiera tener un paneo, ¿sí? Por un instante, de todo lo que pensó para tu vida, de todo lo que te ama, de todo lo que tiene proyectado en vos, si nos permitiera ver un instante, así, te diera solo un poquito nada más. Y el resto no lo pudieras disfrutar, ver, caminar. Viceversa es igual. No le puedo entregar un poquito de mi vida. Es un todo. Es completo. Pablo les explica que esa división es imposible y que es necesario esta entrega total. Dios bendice la obediencia. Caminar en la visión de Dios para tu vida y posicionarte como hijo es ser obediente, es cumplir con su voluntad. Permanente obediencia, no obediencia de a ratos, ¿sí? Es una obediencia permanente. Y Dios no interviene cuando hay desobediencia, la resiste, ¿sí? Cuando hay murmuración, cuando hay odio, cuando hay celos, cuando hay peleas. Todo esto es desobediencia. Y Dios nada tiene que hacer ahí, no puede, ¿sí? Porque es puro, porque es digno. Como hijo de Dios que se posiciona en la visión de Dios, tenés que salir de los caprichos y las rebeldías, ¿sí? Y ampliar la mente y tener una mentalidad de reino. No dejarte vencer de lo malo, dejarte de vencer de ciertas cosas, ya, ¿sí? Desde la autoridad, dale la autoridad completa al Señor de tu vida para que establezca esa visión que tiene para vos,
para que te puedas aferrar, para que la puedas amar, ¿sí? Y esto es un principio, ¿sí? No podemos hacer nada si no nos sumergimos en esa visión de parte de Dios. Para mi vida, no es una parte, es toda mi vida entera. La visión te posiciona en la vida espiritual y en tu vida cotidiana, familia, proyectos, trabajo, recursos. La palabra de Dios en Segunda de Crónicas, no voy a poner el capítulo ni el verso, dice que el Señor apoya los corazones que son completamente suyos. Cuando abrazás la visión, atraes su corazón y te volvés una persona bendecible. Y esto me encantó. Me encantó. Porque ver la vida de varios hermanos, no solo la foto esta que mostré, sino que a mí de verdad, no me alcanzan los dedos de una mano para contar los milagros que hemos visto en la vida de cada una de las familias. Cosas imposibles, ¿sí? Pero también hemos visto una vida de renuncia y una vida de entrega. Hoy con las chicas a la mañana estuvimos con Mateito, que es el bebé de Juan y de Julie. Y mientras estábamos en ceremonial recordábamos cuando Juan oraba por Julie. Y recordábamos porque fuimos parte. Y qué lindo cuando nosotros hacemos partes a Dios. Cuando hizo un listado de lo que necesitaba en una casa. Y habló con el pastor y le dijo, cuando esté completo el listado, le voy a pedir que sea mi novia. Y cuando tuvo completo el listado y le pidió que sea su novia, hicieron otro listado. Y dijo, cuando tengamos completo el listado, vamos a poner fecha de matrimonio. Y cuando pusieron fecha de matrimonio, no se apartaron de Dios ni para un lado ni para el otro. Y todos nos pudimos gozar juntos de esa bendición matrimonial, ¿verdad? Lloramos todos, pero porque todos fuimos parte. Y hoy vemos cómo Dios respalda a esas vidas, ¿sí? Con trabajo, con fundamento, con estabilidad. Pero también vimos todo lo que se negaron y cómo se humillaron delante de Dios e hicieron la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Me viene Juan a memoria porque hoy estuvo Mateo a la mañana, traídos por sus papás. Y esos son los testimonios que Dios te dio. Y qué bueno volverse una persona bendecible, ¿sí? Y por último, me quiero referir al libro de Nehemías, a la historia de Nehemías. Cuando Dios inquietó el corazón de Nehemías con dolor por su pueblo, porque las murallas estaban destruidas, quemadas, pero Dios inquietó el corazón de Nehemías, hasta el dolor, hasta la angustia, hasta la tristeza. Y Nehemías no se quedó cruzado de brazos, recibió esa visión y consiguió el favor de Dios y consiguió el propósito de Dios. Y yo estoy convencida de que tanto vos como yo tenemos un propósito eterno de parte de Dios, similar al de Nehemías, porque el mundo está en oscuridad, cada vez más y más y más. Y si hay alguien que puede hacer la diferencia y que puede cambiar ambientes y traer sanidad, revelación, salvación, son los hijos de Dios, con Dios en el corazón, sin hacer caso omiso y sin darle vuelta al rostro a la consigna de parte de Dios que tenemos cada uno de nosotros. Nehemías renunció a lo que tenía que hacer, a la comodidad, porque estaba cómodo como copero del rey.
¿Por qué tenía que ir a hacer lo que iba a hacer? ¿Por qué tenía que ir a enfrentarse, atravesando situaciones, pueblos, necesidad, rivalidad, celos? Si estaba cómodo como copero del rey. ¿Seguía siendo hijo de Dios o no? Era descendiente de Abraham. Pero Dios inquietó su corazón hasta el dolor para hacer su voluntad. No se trataba de Nehemías, se trataba de un pueblo entero. Pero empezó por un hombre que tenía una relación con el Señor, una relación con Dios. Y nosotros no podemos tener encuentros casuales con Dios. No podemos venir un día a la iglesia y pensar que todo está bien. Es una relación permanente para que Dios se manifieste y haga su voluntad y derrame respaldo, gracia, favor, autoridad sobre tu vida, sobre mi vida, para hacer su perfecta voluntad. De esos planes perfectos que habla Él, que ya están escritos. No queda en mí el plan, no queda en mí. No se trata de mí, lo que consigo y lo que no consigo. Es mayor, es mayor. Lo más importante es que hay algo divino puesto de parte de Dios en tu vida. Y nada ni nadie lo va a sacar de ese lugar. Demorará más, demorará menos, pero todavía está ahí. Y lo importante es que no te lo lleves al cementerio, sino que dé mucho fruto para lo que fue pensado, para lo que fue establecido. Amén. El fin de una visión es Dios mismo puesto en vos. Y dice su palabra, y le voy a pedir a los adoradores que vengan para este lugar, para acompañarnos. Y te pido que pongas, Florcita, el libro de Juan, capítulo 14. Y te voy a pedir que te pongas de pie. Y no quiero mirar a nadie porque primero me miro a mí misma para recordar qué es lo que puso Dios en mi vida, para no distraerme, para no desenfocarme. Pero te pido que me acompañes a ti mismo. ¿Cuál es el sueño de Dios para tu vida? ¿Lo sabes? ¿Lo conoces? ¿Estás dormida? ¿Dormido? ¿Estás distraído? Quizás hace mucho que no lo traes a memoria. Quizás estás un poco cansada, cansado del dolor, de la angustia, de la tristeza, que te olvidaste del sueño, de lo que trae gozo, de lo que trae favor, respaldo, autoridad. Quizás pensás que estás un poco grande. Para Dios el tiempo no pasa. Él lo hace todo perfecto en su tiempo. Y dice la palabra de Dios en Juan 14. Verso 12 al 14. De cierto, os digo que el que cree en mí y las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. De cierto te digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. ¿Hay alguna palabra tan poderosa como esta? Me pregunto y te preguntaría, ¿cuál es tu Dios? ¿De qué tamaño es tu Dios? Si confías en el Dios verdadero, el que tiene planes y propósitos eternos, ese es el Dios que te ama, ese es el Dios que te guarda, que te sostiene, ese es el Dios que te cela, que no te comparte, ese es el Dios que conoce tus desvelos, tus lágrimas, tu tristeza, pero te sigue diciendo, yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Son planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Cierra tus ojos ahí donde estás, mientras escuchamos esta adoración, esta declaración. Ayúdame a menguar, Señor, para que crezcas en mí. Entrego todo lo que soy, te prefiero a ti, aun cuando mi corazón intente huir. Búscame y devuélveme al redil. Y no importa el pasado, si Dios se hizo presente en tu vida, es con un propósito eterno. Y Él borra tu pasado y lo vuelve a hacer. Él te restaura. Lo que creías destruido, Él lo vuelve a levantar. Él te reivindica. Él te sostiene. Él quita la vergüenza, quita el oprobio y te da dignidad. Aparto todo lo que me estorba. Pero como dijimos al principio, necesita que le des toda y completa autoridad sobre tu vida. Toda. Que no le niegues una parte, sino que te rindas por completo a Él. Por un momento más, estar contigo es mi respirar. Ayúdame a menguar, Señor, para que crezcas en mí. Entrego todo lo que soy y te prefiero a ti, aun cuando mi corazón intente huir. Búscame y devuélveme al redil. Y aparto todo lo que me estorba. En ti encuentro todo lo que necesito. Mi alma desesperada, por un momento más, estar contigo es mi respirar. Y aparto todo lo que me estorba, en ti encuentro todo lo que necesito. Él apaga todas las voces, esas voces que te acusan, esas voces que te hacen ir para atrás, ir al pasado. Él las apaga y te dice, mío, mía eres tú. Lo que me estorba, en ti encuentro todo lo que necesito. Mi alma desesperada, por un momento más, estar contigo es mi respirar. Y tú me has cautivado, tú me has rescatado.
pensar qué es un talento. Un solo talento. Un hombre rico, a uno le dio un talento, a otro le dio 2, a otro le dio 3 talentos. Pero era rico. ¿Y qué es un talento? ¿Qué es un talento? Al día de hoy, al precio de hoy, si lo trasladamos al precio en oro, un talento equivalía a 34 kilos de oro. Un solo talento. Si hablamos de un talento de plata, hoy valdría entre 200.000 y 300.000 dólares. Y un talento en oro valdría hoy 1.7 millones de dólares. Eso es lo que entregó el Señor. Y vos quizás, vos decís, Señor, ¿qué me diste? ¿Qué valor tiene lo que vos me diste? Para poder guardarlo, para poder trabajarlo, ¿qué hago con lo que vos me diste? Vamos a llevarlo al plano espiritual. Cerrá tus ojos ahí donde está y pensá por un instante. Si el dueño de todas las cosas te entregó un talento, ¿para qué te lo entregó? ¿Para qué te lo dio? ¿Y qué vas a hacer con ese talento?